Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Cómo llamamos a valor? Esto lo vamos a llamar profundidad del sello de fundación. Que es un valor que ustedes tienen que decidir. No voy a decir diseñar, porque a lo mejor no hay un cálculo directo muchas veces, pero sí tienen que decidir a qué profundidad lo pongo. Aquí a nivel de superficie, lo pongo a 0,5 metros, lo pongo... Chuta, ¿qué pasó? Un segundito, se me escapó el internet de la... ¿Ahí me escuchan bien todavía, no? Sí, se escucha bien. Se me fue el internet, no sé cuál tenía conectado el internet del tablet y se me fue, y por eso se fue ahí el dibujo. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, simplemente lo que decía, ¿cierto? Es que vamos a tener esta fundación y ese valor de acá lo vamos a llamar df y es una profundidad del sello de fundación. Este valor de acá estoy mostrando es el ancho de la fundación, o sea, es el valor menor, pues vamos a tener también un largo hacia adentro aquí del dibujo, de la pizarra, ¿cierto? B es menor que L, entonces B va a ser el ancho de la fundación y nos vamos a dar cuenta que nuestra capacidad de carga que tiene, ¿cierto?, esta fundación va a depender directamente de este valor B. No así tanto de este valor L. Ahí vamos a ver esa diferencia. Obviamente también va a depender del L porque aumenta el largo, aumenta donde yo puedo tener esa carga, pero eh, va a depender mucho más del valor B de esa ancho, esa fundación. Vamos a tener aquí, nosotros vamos a tratar de determinar entonces cuál es la capacidad última. Voy a anotar aquí, capacidad de soporte última de la fundación, último, y también vamos a después determinar el Q admisible, que es básicamente el Q último dividido por un factor de seguridad. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Bueno, aprovecho inmediatamente aquí y decir que el factor de seguridad que nosotros usamos para el diseño de fundaciones es igual a 3.0 en el caso estático y 2.0 para el caso sísmico. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No se trabaja siempre con 2.0 acá en Chile? Lo que pasa es que, buena pregunta, a ver, se trabaja con los dos. Vamos siempre a diseñar un estático y un sísmico. Porque, ¿qué pasa? Esta fuerza P con la que tú vas a comparar, ¿cierto? La carga que le va a llegar del edificio, el puente, lo que sea que tú estás construyendo, lo vas a comparar después con cuánto tú aceptas ahí con Q admisible, ¿cierto? Este Q admisible finalmente va a estar ahí también a este nivel del sello de fundación. Y estas cargas P también vamos a tener cargas que son estáticas, que son simplemente las del peso básicamente propio del edificio, y vamos a tener cargas sísmicas que van a ser las estáticas más, ¿cierto?, este terremoto que puede ir. Entonces, cuando tú evalúas esta componente estática, vas a usar un factor de seguridad 2, vas a tener ese Q admisible correspondiente al factor de seguridad 2, y cuando usas sísmica, vas a usar ese factor de seguridad 2.0. ¿Por qué es menor? Porque finalmente aquí estoy poniendo más cargas. Aquí va a ser más grande la solicitación sobre la fundación. ¿Se entiende la idea? Creo que sí, profe. Creo o sí. O lo repito. O sea, es que igual sigo sin entender cómo, si el país es sísmico, Sí. eh, Lo que pasa es que cómo, sí. cómo- Sí, 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 no se te entiendo. A ver, siempre se va a diseñar con sísmico. Lo que pasa es que
cuando tú diseñas con sísmicos, si tú te vas, por ejemplo, a un edificio, no sé si han visto ya la norma 433. A mí no me suena por lo menos. Ya. Bueno, cuando vean más adelante los cursos, van a ver la norma chilena 433, y esa norma chilena lo que te va a decir es, bueno, cuáles son los coeficientes sísmicos, cómo tú ingresas el sismo, ¿cierto? Esta magnitud del sismo, estas aceleraciones del sismo en el diseño de tu estructura. Y tú lo que vas a hacer entonces, que tu edificio, aquí voy a hacer un dibujo chiquitito, pero me voy a pensar que tengo un edificio, todo este set de marcos, muros, etcétera, en este edificio, tú le vas a agregar este sismo, y por lo tanto, acá a nivel ahora de la fundación, que ahora estoy dibujando un chiquitito ahí, a ese nivel de la fundación, las cargas, cuando tú le agregues ese sismo, van a ser mayores. Pero de todas maneras, tú además haces un diseño estático. Tú también dices, ok, yo quiero que también esto por aparte, olvidémonos del sismo, quiero que estáticamente este edificio responda. Entonces tienes ambos diseños, el estático y tienes el sísmico. Y en el caso Ah, de ya. fundaciones vamos a usar entonces vamos a usar la misma idea, la misma teoría. Aquí de Cool es el Q admisible, pero vamos a castigar entonces más al estático y vamos a castigar menos el sísmico. ¿Ya? ¿Se entiende ahora la idea general? Ahora sí, profe. Súper. Ahora, esto es en el común de los casos, pero ahora voy a decir, hay un pero. En suelos donde este suelo de acá pierde resistencia durante el sismo, yo no puedo llegar y ocupar esto. Ahí tengo que hacer un análisis real de, bueno, ¿qué le pasa a este suelo cuando tengo el sismo que pierde resistencia? Por ejemplo, lo que les contaba yo de aquí de Valdivia, o sea, si estoy parado sobre una zona que yo puedo pensar de que va a perder resistencia, puede licuar, por ejemplo. Durante ese sismo, bueno, ahí yo tengo que evaluar el Q admisible durante el terremoto, no de esta forma simplemente aplicando un 2.0, sino que voy a tener que hacer un análisis más completo de cuál va a ser esa resistencia del suelo. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Los noto más distantes de lo normal. ¿Cómo van? Vamos a ver si puedo encender un rato la cámara aquí. No sé si se encendió o no. Aquí estoy, bueno, estoy en una hostal aquí en Valdivia. ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien. Súper, súper. Bueno, y voy a parar un poquito el video, después lo voy a poner cuando hable de nuevo para que nos veamos, aunque ustedes no quieran encender las cámaras, la mayoría parece, pero por lo menos para que ustedes me conozcan a mí. Vamos entonces a seguir con la idea. Entonces, se dan cuenta que son varias cosas las que queremos diseñar. Eso es lo importante que quiero recalcar. O sea, tenemos varias cosas, ¿cierto? Profundidad del sello de fundación, el ancho de la fundación, cuál es el Q admisible. Todo eso yo tengo que decir en mi informe de mecánica de suelo, estos son estos valores que ustedes van a obtener. Entonces, son todos estos input, que van a estar, que tienen que estar definidos en este informe de mecánica de suelo. Ahora, estos inputs interactúan entre ellos. O sea, si yo cambio uno, cambia el otro. No son independientes entre sí. Si yo decido cambiar el ancho B, va a cambiar el Q admisible. Si yo decido cambiar la profundidad, va a cambiar el ancho B a lo mejor, o el Q admisible. Entonces, ahí no es una respuesta, ¿cierto?, separada, sino que van a estar unidas esas respuestas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y para tener una idea más o menos, como qué información se necesita para sacar eso, Ya, buena, como un adelanto. sí, buena pregunta. Aquí está un poco eso, digamos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, déjenme aquí, a ver si puedo rayar acá, es explorar el terreno. O sea, yo necesito saber dónde yo voy a poner esta fundación, qué tipo de suelo es. Por ejemplo, esto es lo que están haciendo ahora
Mientras hablamos acá en Valdivia están haciendo sondajes CPTU y con eso ellos van a saber el perfil de suelo, las características del terreno, resistencia, etcétera, etcétera. También a lo mejor vamos a sacar muestras de suelo para llevarlas, ¿cierto?, al laboratorio, a sacar ensayos. ¿Qué es lo que andamos buscando entonces con esta exploración, muestras de suelo, ensayos? ¿Qué es lo que andamos buscando de este terreno? ¿Qué parámetros ustedes creen que van a ser necesarios para definir cuánto resiste ese terreno? Ustedes vieron recientemente también. Prueba 1. La cohesión. Ya, la cohesión, ¿qué más? Ángulo de fricción. La fricción, ¿cierto? Los parámetros de resistencia, entonces van a ser datos importantes que yo necesito saber de este suelo que está básicamente aquí, por debajo de esta fundación. También voy a necesitar el módulo de formación, o sea, qué tan rígido o qué tan blando es este suelo debajo de la fundación. ¿Qué otra cosa necesito para definir esta capacidad de soporte o estos datos que estábamos hablando anteriormente? Lo que voy a necesitar también es decir, ok, ¿se acuerdan taludes? ¿Cómo lo resolvíamos? Teníamos que tener superficies de falla, ¿cierto? Para determinar cuál es el factor de seguridad. Bueno, aquí es lo mismo. Vamos a tener que saber cuál es nuestra superficie de falla del terreno. Y ahí estoy dibujando lo que pasa normalmente debajo de estas fundaciones. Teóricamente voy a tener, si es que el suelo es homogéneo, ¿cierto? Voy a tener estas superficies de falla que estoy mostrando acá. El suelo sale, les voy a mostrar aquí unas fotos después. El suelo sale en superficie, se levanta, esto empuja hacia abajo, ¿cierto? Está ahí la fuerza en esta fundación, está empujando este terreno acá y esta parte que estoy rayando acá abajo se genera como una cuña rígida ahí, y esto al empujar, empuja ahora este suelo y este suelo trata de subir, trata de salir. Y estas, entonces, superficies de falla, nosotros vemos aquí el suelo como puede salir ahí en terreno. Si yo tengo la superficie de falla, tal como lo teníamos en taludes, yo puedo resolver el problema. O sea, yo puedo ahora, ¿cierto?, hacer sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos, tal como lo hicimos en taludes, y encontrar entonces cuál es este valor Q máximo que yo puedo aplicar, que es el que llamamos el Q último. ¿Ok? Entonces, lo que hay detrás, de nuevo, de esta superficie falla es muy parecido a lo que vimos también en análisis de taludes. Tenemos que tener una superficie de falla para poder determinar entonces cuál es este Q que yo puedo, cuál es la máxima carga que yo puedo generar en este fundación. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la diferencia principal en este caso? Es que la verdad que si yo conozco la geometría de esta fundación, yo voy a conocer aproximadamente esta geometría de la superficie de falla. Aquí yo no conocía esta superficie de falla, acuérdense, lo que hacíamos era hacer muchas superficies de falla hasta encontrar cuál era el factor de seguridad menor. Aquí básicamente la vamos a dar por conocida. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Profe, para esto necesito saber el asentamiento en el tiempo del terreno. Sí, también. Ahí vamos a ver, buena pregunta. Vamos a separar este problema en dos. A ver si puedo, un segundito aquí. Vamos a separar este problema en dos. O sea, voy a tener acá la fundación y voy a decir, por un lado, quiero saber, bueno, ¿cuánto es la carga máxima, Q último, que yo puedo aplicar a este terreno antes o justo cuando se genera esta superficie de falla, esta falla aquí del suelo? O sea, yo quiero evitar esa falla, obviamente, porque si no se me cae el edificio. Evitar esa falla. Pero por otro lado, también vamos a analizar, ok, puede que no falle esto, puede que no lleguemos hasta esa carga Q último, vamos a llegar a una carga menor que esa, Q, pero quiero analizar, bueno, cuánto se va a asentar esta fundación. Son dos cosas que van a ser un poco independientes. Yo puedo limitar mi fundación, puedo decir, ¿sabe que yo quiero que mi asentamiento sea menor a 2 centímetros? Y a lo mejor eso me da una carga Q de 2 kilos partido por centímetro cuadrado. Y por otro caso, yo puedo decir, ok, no me importan los asentamientos, o voy a calcular igual si esto falla o no falla, y determino que el Q último es igual a 12 kilos por centímetro, chuta, perdón,
12 kilos por centímetro cuadrado, y por lo tanto el Q admisible, aplicando el factor de seguridad de 3 que hablamos anteriormente, viendo estático esto, entonces es de 4. O sea, se dan cuenta que Q aquí a las fallas me está diciendo, ¿sabe qué? 4 es lo máximo que usted puede aplicar, aplicando el factor de seguridad adecuado. Y aquí, por asentamiento, yo me doy cuenta, ¿sabe qué? Usted puede aplicar 2 solamente, porque yo quiero limitar este asentamiento a 2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál manda en el diseño aquí? Si tengo una respuesta que me dice por falla 4 y tengo otra respuesta que me dice por asentamientos 2, ¿cuál sería? La mínima. La mínima, exactamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver después, vamos a ver entonces que nuestro Q admisible final es igual al mínimo del Q último partido por el factor de seguridad. Esto es capacidad de soporte, o sea, falla del suelo, y el Q admisible que yo tenga por límite de asentamiento. Se dan cuenta que esto acá va a depender básicamente de la geometría de la fundación y del tipo de suelo. Pero este de acá también depende de la estructura, porque yo puedo aceptar en una estructura industrial a lo mejor que se asiente 10 centímetros, pero en una estructura de edificio de departamento no puedo aceptar esos 10 centímetros, sino que hacer máximo 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, este Q admisible también no es solamente del suelo, obviamente es del suelo, porque eso me va a decir que tanto se deforma, pero también de la estructura, cuánto el máximo que yo puedo aceptar. O sea, aquí voy a limitar el Q, ¿cierto? La fuerza, la tensión que yo puedo aplicar a nivel de ese sello de fundación, ese Q admisible, lo voy a limitar porque yo no quiero que se deforme más allá de un cierto límite. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Todo profe. bien? Súper. Denme un segundito aquí. Me dan un segundito porque aquí fueron tan amables, me trajeron, voy a encender la cámara porque vean que voy a ir a servirme un cafecito, me trajeron un cafecito con galletitas y no puedo eh, mirar el cafecito al lado mío y no ir a buscarlo. Así que denme un segundito y seguimos al tiro. Ahí. Esto es vida, me trajeron estas galletitas de avena, miren. Estoy en el sur, está lloviendo acá afuera, mientras tanto estoy aquí tomando un cafecito con galletitas mientras hago la clase. ¿Qué mejor? ¿Dudas? Pasar el frío. ¿Cierto? Pero lo más rico es la lluvia, me encanta la lluvia. Creo que sería feliz de irme a Valdivia. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Bueno. ¿De qué? Profe, yo tengo una duda, pero no mucho, muy relacionada con la materia. No, dale nomás. Mientras sea mecánica del suelo, Que bien. Si me preguntas del COVID, puedo que no sepa nada. no, es que me interesa mucho lo de la licuefacción. Entonces, para ver dónde armo mi fundación, si el suelo por ahí hay un área que licuada, tendría que aumentar esta distancia de profundidad y hacer la fundación más abajo. Dame un segundito, nadie le interesa, voy a mostrarte algunas fotos, ¿te parece? Ya, Déjame ver. ¿Dónde tengo? Un segundito. Hay distintas formas, te voy a contestar al tiro, pero primero quiero mostrarles para que sepa lo que es.
de qué se trata, de qué daño causa esta liquefacción. Les voy a mostrar aquí, aprovechando una foto aquí de Valdivia también. Un segundito. Como les digo, esto lo veo en el curso de geotecnia aplicada. Estoy viendo ahí justo la presentación ahí. Y ahí les enseño los métodos para poder predecir cuándo licúa o no licúa un suelo. Un segundito aquí, ahora, ¿cómo hago para compartir? Ahí no sé si ven bien. Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas fotos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hay liquefacción, entonces el suelo se comporta como un líquido, y aquí lo que ustedes ven son unos volcanes que típicamente se ven en superficie, porque el suelo explota abajo, en profundidad, y salen estos volcanes, sale el agua con arena ahí expulsada. Miren aquí cómo ese suelo se convierte en líquido por pocos segundos. El edificio aquí está en Japón, se volcó completamente, este otro no completamente, pero bastante, este otro también, ese también, estos otros no le pasó nada. Entonces se volcó producto de esta liquefacción de este material. Vamos a ver ahí, hay un, ¿cierto? Un zoom de lo que está pasando. Este edificio estructuralmente lo interesante, digamos que no le pasó nada. O sea, ustedes lo pueden agarrar como una caja de zapatos, digamos, lo levantan, lo ponen de nuevo y el edificio está intacto. O sea, se volcó porque se dañó el suelo, pero el edificio está intacto. En la práctica, esta es una represa, le pasó lo mismo. Este es aquí en Valdivia. ¿Ven? Aquí estamos investigando nosotros distintos, como tenemos estos datos de dónde se generó más o menos daño. Ahí están, no sé si están viendo Valdivia ahora, donde se generó más o menos daño. Encontramos ahí una investigación donde mostraban, ¿cierto? Esta zona se generó, miren, los asentamientos grandotes, en otras no, etcétera. Entonces nosotros estamos tratando de ir donde se puede, porque hay construcciones también donde podemos entrar a hacer sondajes para ver el tipo de suelo que hay abajo y tratar de explicar por qué en algunas zonas se vio tanto daño y en otras casi nada. ¿Sí? Ahí, miren, aquí este es de San Antonio, Puerto San Antonio, para el año 85, un terremoto. Este es para el del 2010, como estanques, salen a flote. Como se comporta como líquido, este material, un material que está ahí, ustedes pueden caminar, correr, tener una construcción, pero como se comporta como líquido durante esta liquefacción, miren cómo salen a flote los estanques. Esto todo en Chile para el 2010, distintas zonas. ¿Sí? Entonces, ese es un poquito el fenómeno de liquefacción. Entonces, dependiendo de qué es lo que estoy resolviendo, claro, yo puedo ir más profundo, pero muchas veces estas capas son, pueden ser 10, 12, 15, hasta 20 metros de profundidad licuable. Eh, entonces, ahí ya no es, imagínate si aquí, es que aquí pasa algunas veces, ¿cierto? Tú encuentras, déjame tratar de hacer un dibujito aquí, tú encuentras aquí que aquí en profundidad tiene, no sé, 12 metros de potencialmente licuable el suelo. Ahí ya no es tan fácil llegar y hacer la fundación aquí a los 12 metros, o sea, o excavar y retirar todo ese material, es muy caro. Entonces ahí también vamos con pilotes, con fundaciones profundas, para transmitir esas capas ya a un terreno donde ya no exista esa liquefacción. Pero lo primero es evaluar, bueno, dónde existe ese potencial de liquefacción. Eso es lo primero que hacemos en nuestros proyectos en Chile. ¿Contestas a tu pregunta? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, volviendo aquí, pero un segundito que usted me avisa si ya se está viendo el... Ahí parece que sí. Bueno, ¿de qué dependerá esa profundidad de F? Que nosotros tenemos que definirla, ¿cierto? No puede quedar libre. ¿De qué dependerá esa profundidad de F? ¿Quién me dice usted de qué podría depender? Y voy a cambiar ahí para que no vean la respuesta. Cuéntenme, ¿qué piensan que podría depender? ¿A qué profundidad mínima o a lo mejor máxima puedo poner esta fundación? Es lo mismo que estaba diciendo, como el llegar al nivel donde el terreno soporta al final la carga que le vamos a poner. Perfecto. Encontrar un terreno competente, ¿cierto? Eso sería lo primero que uno tendría que ver, encontrar el terreno competente que resista estas cargas. Si tengo arriba un suelo muy blando, mejor me lo salto y pongo en un terreno
competente. ¿Qué otra cosa podría influir? Piensen en un puente, por ejemplo. ¿Qué podría influir? ¿Qué pasa en un puente? ¿Qué tiene de particularidad un puente? Sobre todo aquí en el sur. Los movimientos de agua, como que erosionan la fundación. Excelente. Los movimientos de agua. Entonces yo tengo que, ¿cierto? Tengo toda esa agua que va a estar por acá arriba, pero también puede erosionar todo ese material de acá y por lo tanto yo necesito tener ahí una cierta profundidad para evitar que yo erosione debajo de ese sello de fundación donde estoy tratando de transmitir esas cargas. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra cosa más que pasa si están fundando en un terreno ahí están haciendo un edificio en el Valle Nevado, están haciendo un edificio en la Antártica, Punta Arenas? ¿Qué otra cosa se pueden preocupar ahí? Como que la nieve también va a ser una carga más, dependiendo de la altura que tenga, o no influye. Pero es una carga más, pero es una carga más que yo la puedo valorar, digamos. No necesariamente me va a cambiar mucho donde yo ponga el DF. Un poco, pero no completamente. En realidad todavía soy libre de poner el DF a cualquier profundidad a pesar de que tenga carga. A lo mejor puedo agrandar el ancho, por ejemplo. Sí, ¿contesté eso tu pregunta? O sea, no fue tu pregunta en realidad, fue tu observación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ¿Qué perfecto. pasa? ¿Qué hace el frío entonces? ¿Qué hace el frío? ¿Qué puede pasar con el frío? ¿Qué genera el frío? Piensen ahí, ¿qué puede generar? ¿Qué problemas puede Una generar? expansión del suelo. ¿Una qué? Cuando se congela el agua, una Exact- expansión del suelo cuando se congela el agua. Exactamente. Entonces, yo tengo que tratar de nuevo ahora de fundar a una cierta profundidad de F, tal que toda esta parte de arriba, puede, ¿cierto? El agua que está en ese suelo puede expandir y por lo tanto, si yo tengo mi fundación acá arriba, se va a subir ahí a la fundación y no quiero que pase eso. Entonces, tengo que fundar a cierta profundidad donde ya no tengo ese efecto, ¿cierto?, de congelamiento del suelo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ahí está entonces en esta figura, ahí tengo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Capas de hielo que se pueden generar. Otra que nos dijimos, también cambios de humedad arriba, los cambios de humedad, sobre todo en suelos expansivos, ahí en la zona de Piedra Roja, Chicureo, hay suelos expansivos donde si ustedes tienen cambio de humedad de ese suelo, el suelo se expande y contrae mucho. Se expande cuando se humedece, se contrae cuando se seca. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en algunas lagunas, cuando se seca, ustedes ven grietas abajo de la laguna, es porque se contrajo, ¿cierto? Como se contrajo, el volumen disminuye y quedan las grietas que muestran que disminuyó el volumen del suelo, porque quedan esas grietas libres. Entonces hay suelos que son más susceptibles a generar esas grietas o contraerse mucho ese, ese material. Eso se llaman suelos, ¿cierto?, expansivos normalmente. Entonces quiero evitar esa zona de cambio de humedad también, tratar de que esté por debajo de eso. Obviamente, profundidades mayores cuando el proyecto lo requiere, por ejemplo, que ustedes están haciendo un edificio que tenga subterráneos. Bueno, ahí tienen que entonces generar la profundidad simplemente porque el proyecto requiere ir a mayores profundidades. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Qué valores típicos ustedes creen que uno entonces usa de estos DF?
¿No? ¿Ninguna opinión? ¿Cuánto creen ustedes que sería la profundidad del sello de fundación? ¿20 metros, 10 metros, 5 metros, 1 metro, 1 centímetro? 3 Yo, metros. 3 metros, ¿ya? ¿Alguien? yo no escuché la pregunta en verdad, profe. Disculpe. ¿Qué profundidad creen ustedes para fundaciones individuales, sin edificios con subterráneo, porque obviamente ahí me lo da el proyecto, pero supongamos que estamos hablando para un puente, para un galpón industrial? ¿A qué profundidad ustedes creen que podría variar normalmente este profundidad del sello de fundación? Y Creo que lo acuérdense, había dicho, ¿Mm? pero ¿eran 2 veces el ancho o nada que ver? 2 veces el ancho es simplemente la definición, normalmente, Ah, ya. para decir que los libros dicen que para que esta fundación sea, déjeme ver si me puedo aquí rayar, sí, si este es el ancho B de la fundación, para que yo la considere superficial, entonces esta fundación tiene que estar a B, a menor a B o 2 veces B. Eso es lo que varían los libros. Pero acuérdense que, bueno, ahí en la práctica en realidad es un poco más flexible que los libros eso. Pero ¿cuál sería la profundidad? Acuérdense la foto que les mostré, ¿no? Les mostré estas fotos de fundaciones. ¿Qué profundidades vieron en esas fotos? ¿Ustedes creen? ¿De 20 metros, 3 metros, 1 metro, medio metro? No eran pequeñas. Pequeñas, ¿cierto? Normalmente podemos estar hablando de 30 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. Obviamente en casos donde el terreno es más malo puede llegar a ser más profunda, pero en general tratamos que sea no más allá de 1 metro. Muy típico 50, 60 centímetros de profundidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Yo pensé que podría como variar mucho más dependiendo si necesitamos llegar a la roca abajo y que esté muy profunda. Mm, sí, la roca abajo normalmente llegamos solamente cuando estamos con pilotes, o sea, cuando yo tengo en realidad... Y en ese caso ya no hay fundación, entonces. O Como, sea, ahí puede haber fundación, pero en realidad lo que está transmitiendo ahora el suelo son estos elementos bien alargados, y no lo estoy haciendo a escala, son bastante más largos con respecto a su diámetro o ancho, y estos pilotes, ¿cierto? Pueden llegar a la roca, algunos casos tampoco llegan a la roca, pero si es que hay rocas cercanas, sí, se trata que toquen la roca, pero fundaciones superficiales no es común, digamos, que lleguemos a la roca. La roca puede estar a 20 metros, puede estar a 100 metros de profundidad, entonces saldría carísimo que llegáramos a la roca en todos los casos. Además, clarísimo, gracias. no tendríamos este curso porque en realidad la roca resiste un montón, digamos, o sea, va a romperse normalmente antes el hormigón de la fundación que la roca, para el caso de fundación. O sea, me quedaría sin pega. Así que por suerte, No, no, yo lo pensaba más en el caso de las arenas, donde sí es necesario llegar más abajo, pero como dijo usted, esto de los pilotes es lo que se ocupa. No, no es que claro, la fundación llegue tan abajo. exactamente. Pero de todas maneras, incluso los pilotes tampoco llegan siempre a la roca. Muchas veces no llegan a la roca, porque la roca puede estar muy profunda. No sé, pues, para darles caso concreto, ¿cierto? Hay muchos edificios ahí en esa zona de Concón Reñaca que tienen pilotes o micropilotes y no llegan a la roca. Lo que estoy hablando son los de arriba, ¿cierto? Que están arriba en la altura del bosque de Montemar. La roca está a una profundidad bastante fuerte, que es el nivel de abajo de la playa, básicamente, y es difícil que lleguen esos pilotes hasta el nivel de la roca. O sea, llegan simplemente hasta el nivel de terreno competente, donde ustedes digan, ya, aquí este piloto está trabajando en forma correcta. ¿Sí? Ahora, en otros casos sí. Si ustedes diseñan un pilote, o sea, miren, por ejemplo, ¿qué es lo que podría pasar en la práctica? Que sería una locura. Ustedes diseñan aquí unos pilotes y resulta que estos pilotes tienen 12 metros de largo y ustedes los diseñan y aquí tienen la roca a 1 metro más. O sea, esto sería una locura, ¿cierto? Si ustedes están diseñando unos pilotes de 12 metros de largo y tienen a 1 metro la roca, es que ustedes deberían haber diseñado esto hasta la roca. Agréguenle 1 metro más y ahí tienen un montón de seguridad adicional de cómo van a trabajar estos pilotes. ¿Se entiende esa idea?
Ahora, si la roca se encuentra a 100 metros de profundidad, claro, ahí simplemente si me dio el cálculo que estos pilotes requerían ser de 12 metros, bueno, son de 12 metros nomás. No, no voy a llegar hasta los 100 metros que me saldría carísimo el proyecto. ¿Ok? ¿Vamos bien? También había visto que, por ejemplo, esas ciudades que se construyen arriba del desierto, también necesitaban estos pilotes profundos, pero era como para que el edificio arriba no se volcara más, ¿o no? Espera, dímelo de nuevo que no lo entendí. Que por ejemplo, en Arabia Saudita, esas ciudades que se construyen completa arriba del desierto, también se necesitaban estos pilotes que fueran totalmente profundos, pero al final tampoco llegaban a la roca. Y lo que entendía era como por el roce del pilote con la arena hacía que el edificio arriba no se terminara volcando. Ah, claro, sí. Siempre los pilotos, y eso también lo vemos en el curso de geotecnia aplicada, porque ahí vemos estos diseños, los pilotes van a trabajar por fuste y también por punta. Pero, ¿cierto? Este fuste puede ser el principal aliado, digamos, a la resistencia que van a tener estos pilotes. Y puede ser ese el caso en un terreno con arena, en otro con arcilla también, etc. Y por lo tanto no necesitan llegar a algo súper competente. Sí, puede ser. Y esos pilotes también te sirven cuando, ¿cierto? A lo mejor ahí también lo estabas diciendo tú, es que si tengo aquí un edificio, entonces, ¿cierto? En esto acá, y este edificio tiende a volcar por fuerzas sísmicas o viento, estos pilotes me van a ayudar porque van a actuar ahora en el otro sentido. O sea, ahí el suelo va a estar tratando de evitar que ese pilote lo puedan sacar. ¿Cierto? Aquí la fuerza va a tratar de sacar el pilote, pero aquí el fuste va a ayudar, va a evitar que ese pilote lo saquen y por lo tanto que vuelque ese edificio. No sé si eso es lo que tú querías decir. Sí, como esa era la idea. Súper. Gracias. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que pensar ahora para tratar de determinar cuánto es este valor de Q último, eso es lo que vamos a tratar de establecer. ¿Cuánto sería el Q último? Es cuál es el tipo de falla que voy a tener. Vamos a ver tres casos generales. Y tenemos una falla del tipo general, que es la que tengo acá, que miren ahí es la que estaba dibujando yo anteriormente, está bien formada ahí, esa es la superficie de falla, que el suelo este quiere subir, y este otro suelo entonces trata de evitar que ese suelo suba, y ahí tenemos una superficie de falla, entonces ahí es la que estaba mostrando ahí, esta es una superficie de falla. Tenemos otra que es una falla del tipo local, que sería esta de acá, donde es parecido a lo anterior, pero ya la superficie de falla, es lo que está tratando de mostrar acá, no queda tan bien mostrada, no se ve tan claro, ya sea en el laboratorio o en el terreno también, no queda tan marcada la superficie de falla. Difícil de encontrar exactamente la superficie de falla. Y tenemos un tercer caso, que es este de acá, que es punzonamiento. Entonces tenemos general, local y punzonamiento. Y punzonamiento, ustedes pueden ver acá que en realidad esta no se da esa superficie falla que estábamos viendo, simplemente en la fundación como que penetra el suelo, lo rompe y no se ve una superficie de falla clara abajo de la fundación. Ahora, ¿cuándo se da cada uno de estos casos? Esto se va a dar, ¿cierto? La de punzonamiento, y aquí sale abajo, en materiales arenosos muy sueltos. Cuando está una arena muy suelta, se va a dar ese caso. Este caso acá se da normalmente en arenas medias. Este otro caso acá se va a dar en arenas densas. En arcillas blandas también vemos este caso, y en arcillas duras normalmente vemos también este otro caso. O arcillas sobreconsolidadas, ¿cierto? Entonces vamos a tener básicamente los distintos tres casos dependiendo en realidad de qué tan resistente o qué tan buen estado está el suelo. Mientras mejora el estado del suelo, viajo en ese sentido. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se entiende esa idea? Profe, ¿qué arcilla teníamos para el local?
Eh, La de la B. ¿Qué arcilla teníamos para la B? Esa es una arcilla blanda o una arcilla normalmente consolidada. Blanda o Ya. normalmente consolidada normalmente son sinónimos. Blanda usamos cuando la estamos viendo ahí en terreno, sin todavía tener datos, y normalmente consolidada cuando ya tengo un dato, ya sea de ensayo de consolidación u otro ensayo que me permita decir eso. Buena pregunta. Ya, profe. Gracias. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Cuáles de estos tipos de fallas ustedes creen que nosotros vamos a analizar ahora en este curso y en ingeniería en general? Esta, llamemos falla 1, 2 y 3. 1 general, 2 local, 3 funcionamiento. ¿Cuál creen que no vamos a analizar? Funcionamiento. Perdón, ¿por qué no estaba preguntando? Me tinca más como inusual. Funcionamiento. Eh, ya, más que inusual, piensen ahí, funcionamiento es la correcta, esa no vamos a estudiar, pero piensen el por qué. Es porque cuesta más verla en laboratorio, ¿no? Más que eso, Ah. Dijo que esa era basada en arcillas, profe. Se me olvidó. más que nada en arenas sueltas. Ah, ya. Porque se intenta no construir en arena suelta. Exactamente. No, en arenas sueltas, sobre todo en un país sísmico como Chile, no vamos a construir. O sea, simplemente yo tengo este caso aquí y no voy a poner mi fundación sobre esa arena suelta. Las fotos que ustedes vieron de liquefacción son todos en arena suelta. O sea, aquí en un país sísmico como Chile, arena suelta es un warning inmediato de liquefacción. Ahora, la liquefacción además se necesita que esto esté saturado, o sea, lleno de agua. Pero aunque esté seco, si ustedes ponen esto, imagínense una duna suelta, su edificio, lo que sea, bueno, eso va a sentarse igual, o sea, se va a mover esto y va a sentarse o a generar daños complejos. Entonces, la verdad es que cuando encontramos estas arenas sueltas no vamos a tener nuestro proyecto sobre ese material. Vamos a trasladar las cargas a mayor profundidad a través de pilotes, etcétera, pero no fundación superficial en ese caso. Así que en realidad esto, a pesar de que se ve aquí en este libro el dibujo, en la práctica es un esperar de no verlo nunca, digamos, porque no, ni siquiera vamos a ver las ecuaciones para eso, porque no vamos a diseñar para eso. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Todo bien? Sí, profe, se entiende. Súper. Vamos a ver aquí, perdón, cómo avanzo. Un segundito. Ya. Entonces, tengo esos tres tipos de falla. Nótense que aquí la falla esta de acá, que es cuando tengo el material de mejor calidad, ¿cierto? Más denso, o esta arcilla sobreconsolidada, tiene una carga ahí. ¿De qué tipo sería esa carga? ¿Por qué? ¿Qué podría tener de peligroso esto de acá, comparado con este tipo de comportamiento? Si aquí estoy dibujando esa arena densa, ¿cierto? Si yo dibujara la arena suelta, probablemente estaría por ahí mi comportamiento. Eh, Obviamente está acá, puedo ponerle una carga mayor que la que le estoy poniendo a esta arena suelta. Esto es muy parecido a los resultados de los triaxiales, ¿cierto? Cuando veíamos ese pic o no pic. Eh, ¿Cuál es la preocupación que tengo de tener ese tipo de falla? ¿Qué creen ustedes? Piensen en un Tiene proyecto. que ver con la carga de que para algunas zonas tiene como dos, o sea, para la misma carga tiene como dos valores. Mm, no lo veo directamente eso, no era lo que yo me estaba preocupando por lo menos, pero si te entiendo la idea, ¿cierto? Ahí tengo una carga, podría tener aquí y acá de formación. Podría estar por ahí,
Podría estar por ahí, no sé si ahí pueden... ¿Cuál es el problema que podría tener eso? Bueno, el problema, miren que el problema que puede tener esto, es que este de acá, este tipo de falla, ahí voy a tratar de dibujarlo no mejor, este tipo aquí, ¿cierto? De falla, cuando ustedes pasan, si ustedes la carga de diseño era justo esta de acá, y esta era la resistencia, pasan esa carga, miren, el suelo aquí, antes de llegar justo a esa carga, no mostraba absolutamente nada. O sea, aquí las deformaciones son súper bajas y por lo tanto no tienen ningún warning y de repente pasan esa carga máxima y esto se va a fallar catastróficamente, va a salir del suelo y pasan de maravilla al infierno en pocos minutos, digamos, ¿cierto? No, no van a tener un aviso. En cambio, cuando tienen este tipo de fallas, como la de acá, ¿cierto? Que son ahí de ese estilo, bueno, en ese caso, miren, ustedes van teniendo aviso porque aquí hay deformación, ahí hay asentamiento, o sea, esto le está avisando en realidad, cuidado que se está deformando un montón y algo está pasando, ¿sí? Entonces, este tipo de falla más frágil, hay que tener cuidado porque no hay mucho aviso. Entonces, es complejo en los proyectos cuando uno tiene ese tipo de falla sin aviso, ¿ya? No es que no se puede diseñar con eso, obviamente es mejor el suelo, pero cuidado que si se equivocan van a tener poco aviso, no van a tener un warning, escapen de aquí, salgan porque se está deformando esto, sino que pasa. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Veamos aquí algunas fotos de laboratorio y algunas de terreno. Ahí, no sé si están viendo. Bueno, aquí se ve, ¿cierto? Más o menos lo que yo les mostraba ahí en la figura. Se ve ahí una foto, ¿cierto? Expuesta, está más o menos antiguo, pero ahí se puede ver cómo al ir cargando esta fundación, este suelo se empieza a deformar y empieza a subir, se empieza a tratar de trepar ahí arriba y aquí ya se empieza a ver una guatita, y también una guatita ahí arriba, porque ya está fallando este suelo. Este de acá está tratando ahí con su fuerza, su resistencia ahí de evitar esa falla, pero en realidad esta fuerza que le estamos aplicando es mayor y por lo tanto se genera la falla que ustedes están viendo ahí en esa foto. ¿Lo ven? ¿Vamos bien? Entonces, ahí está. De estas fotos, de estos ensayos de laboratorio, hay modelaciones numéricas también, sale más o menos la forma que va a tener esta superficie de falla. Y como les decía yo, igual que en taludes, si ustedes saben cuál es la superficie de falla, si ustedes saben la geometría, pueden determinar, en un caso, factor de seguridad, y en este otro caso ustedes pueden determinar en realidad cuál es esa carga Q que pueden aplicar. Y esta ya está estudiado bastante, tanto por modelos numéricos como por ensayos de laboratorio. Esta forma está bastante determinada. Ahora, no es precisa y hay modelos matemáticos para tratar de definir, ¿cierto? Esta forma que yo dibujé ahí hay una y a lo mejor otro autor puede poner otra fórmula matemática y me va a quedar un poquito distinta ahí. Entonces va a haber una cierta variabilidad y esos van a ser distintos métodos. Entonces, cada autor va a tener un método que va a estar asociado básicamente a la geometría de esa superficie de falla, método de capacidad de carga. ¿Se entiende la idea? O sea, vamos a tener, no sé, el método de Terzaghi, vamos a tener el método de Meyerhoff y así otros métodos más que vamos a ir viendo. Pero quiero que entiendan la idea, porque hay diferencia entre otros métodos básicamente en cómo uno parametriza esas superficies de falla en la práctica. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? ¿Los perdí? ¿Están por ahí? ¿Qué son esas otras líneas que se ven como que sale fan, creo? Sí, no, aquí ya no lo quiero complicar más, pero también los distintos, las distintas teorías van a separar estas zonas en distintas zonas. Esta yo le hablé una zona rígida, aquí este autor dice esta es una zona activa, no rígida, y después dice que hay una zona pasiva, y aquí en esta zona de acá es una zona intermedia entre la activa y la pasiva. Simplemente lo van ocupando para poder distinguir o decir cuáles son las fuerzas que se van a ir transmitiendo de un lado a otro.
pero finalmente se traduce todo a un equilibrio límite, tal como lo hicimos en el método de las dovelas en Talude. ¿Contesta eso tu pregunta? Pero va a haber una pequeña diferencia entre cada método, entre cada autor, ¿cierto? En tanto la forma como lo que puede estar pasando aquí adentro, en esa forma. Pero lo más importante es la forma. ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Otra cosa importante que vamos a tener y que es común para todos los métodos. Vamos a ver, ¿cierto? Hay distintos métodos, pero todos los métodos lo que vamos a tener en común. Miren aquí. Aquí tengo mi fundación. Este es mi nivel del sello fundación. Ahí está. Aquí no sale dibujado, pero créanme, ahí va un suelo, ¿cierto? El nivel de la superficie del suelo. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Aquí todos los métodos reemplazan el suelo que está por sobre el sello de fundación, o sea, todo lo que yo estoy marcando ahí en amarillo, reemplazan ese suelo por una sobrecarga Q0, que es lo que está ahí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Sabe qué? Olvídese, arriba usted tiene un suelo, pero esa superficie falla que en realidad está llegando hasta arriba, hasta ese nivel del terreno, reemplace esa parte simplemente por esta sobrecarga Q0. Y vamos a calcular entonces cuánto es esta carga Q, o este Q último que yo puedo aplicar a esta fundación, simplemente reemplazando el suelo por sobre el sello de fundación como por un peso muerto. Esto es conservador en el sentido que yo estoy desperdiciando, ¿cierto? Despreciando más que desperdiciando, despreciando esa resistencia al corte en esta zona. Ahí esa resistencia al corte yo la estoy despreciando y la estoy reemplazando simplemente por esta sobrecarga ahí o peso muerto Q0. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué hacemos eso? Esa es la otra pregunta. Es porque acuérdense que yo decidí fundar a este punto y normalmente decidí fundar ahí porque aquí puedo tener problemas o de cambios de humedad, puedo tener problemas de que el suelo en realidad no es muy bueno y por lo tanto por algo decidí ponerlo ahí a esta profundidad y por eso mismo es que evitamos tomar en cuenta esa resistencia al suelo por sobre, simplemente ponemos como una carga muerta U0. ¿Y esta carga generaría una resistencia también? ¿O no, no sé de eso? O sea, la carga va a aumentar. Esta sobrecarga, ¿cierto? Si bien no la estamos considerando como resistencia al corte, sí me va a aumentar el Q. O sea, el Q último es función también de este Q0, que al final Q0, que es lo que es función, es del DF. O sea, mientras yo aumente el DF, la profundidad del sello de fundación, me aumenta el Q0, la carga muerta, y también me va a aumentar el Q último que estoy calculando. A eso me refería como que contiene el suelo que sale, como es una carga que Exactamente. pasó. Exactamente, porque aquí yo quiero, ¿cierto? Esto quiere fallar hacia allá, quiere moverse, pero esta sobrecarga me está tratando de evitar que esto falle. ¿Correcto? Bueno, no existe una solución matemática rigurosa, como les digo, son distintos métodos que tienen también ciertas hipótesis en esta forma y cómo se van transmitiendo las fuerzas. Son métodos basados en aproximaciones. Ahora, funcionan súper bien en la práctica. Vamos a ir viendo distintos métodos, pero funcionan bastante bien. Definiciones que hemos hablado, el Q último, Q admisible, que sería el Q último partido del factor de seguridad, y el Q neto. ¿Qué es lo que es el Q neto? Vamos a hablar de Q neto ahora, ¿cierto? Vamos a decir, ok, sabe que usted está poniendo una fundación aquí a este nivel del sello fundación DF, pero esa fundación, antes de que existiera la fundación, el suelo ahí a ese nivel, tenía esta carga determinada. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora esta carga que viene de la fundación es igual a la carga que tenía antes el suelo en ese nivel del sello de fundación? ¿Qué va a pasar con el suelo ahí? Si esta carga que estoy poniendo acá es igual a la que había antes aquí al lado, el suelo natural. ¿Qué va a sentir el suelo? No sentiría nada. Absolutamente nada. Entonces no se va a deformar, no va a pasar nada. Por O eso sea, ninguna diferencia. ninguna diferencia, ¿no? Y no se deformaría, porque ya estaba deformado con esa carga. Entonces, por eso algunas veces que se usa el cuneto, sobre todo para calcular los asentamientos, entonces que yo voy a tener aquí debajo de esa fundación, porque en realidad el cuneto es el que me va a empezar a aportar nuevas deformaciones aquí debajo de la zapata. ¿Ok? Entonces esas son las tres definiciones: capacidad de soporte último, el Q último, capacidad admisible
y el Q neto, o también, ¿cierto?, como capacidad de soporte neta, digamos, que es la diferencia con lo que había anteriormente. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, vamos a hacer un break ahora. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tratar de tomar algunas formas de superficies de falla acá abajo y vamos a tratar de calcular cuál sería el Q último. Vamos a tener algunas formas sencillas, vamos a tratar de calcular cuánto sería el Q último. Y después vamos a ver qué es lo que nos da, qué es lo que usamos en la práctica profesional hoy en día. ¿Ok? Así que hagamos un break. Tengo las 16:38, o sea, 2 minutos antes de las 5 sería. 2 minutos antes de las 5 comenzamos con el segundo bloque, ¿les parece? Bueno, Sí. profe. Súper, nos vemos en un ratito.
Ya, entonces, como les decía, tenemos superficies de falla que son hacia un lado. Vamos a tratar entonces de hacer esto numéricamente, hagámoslo simplificadamente, pues les voy a decir cuál es el valor exacto después que usamos hoy en día en el cálculo, pero para que ustedes jueguen un poquito con de qué hay detrás para obtener este Q último. Entonces déjenme ir aquí. La pizarra mejor porque lo hagamos desde cero. Y ustedes me van ayudando por favor aquí en lo que vamos a obtener. Entonces hago el dibujo. Tengo mi fundación de ancho B. Y lo que voy a decir entonces es que esto va a tener aquí una superficie falla centrada en uno de los bordes, puede ser ese o el otro. Voy a dibujarlo ese para que se parezca un poco a lo que le mostré en la foto. Y voy a tener una simplificación aquí de la superficie falla, que es un círculo, ¿cierto? Con radio igual al ancho de la fundación. Voy a reemplazar entonces todo lo que está arriba. Acuérdense que esto lo hacían todos los métodos y lo vamos a hacer también nosotros. Vamos a reemplazar todo ese suelo. En vez de decir que aquí tenemos una superficie falla, voy a decir no, voy a reemplazar esto de aquí arriba simplemente por una, por un sobrepeso. Todo ese suelo que está arriba voy a reemplazar por un Q0. Este Q0, acuérdense entonces que sería el gamma del suelo, llamémoslo 0, sería gamma del suelo 0 por el DF, profundidad del sello de fundación. Voy a poner aquí en este ejemplo que los parámetros de resistencia del suelo son C igual a SU, o sea, resistencia no drenada, y Φ es igual a 0. O sea, estoy haciendo un caso de corto plazo o de tensiones totales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos ok? Mi En el superficie, caso ¿sí? de que en el caso de que hubiera un edificio al lado, eso no se suma como la carga muerta, Sí. En ¿sí? el caso que yo tuviese, claro, en el caso que yo tuviese un edificio aquí, dije claro muy rápido de repente, les voy a explicar el porqué, pero si yo tuviese aquí, ¿cierto? Un edificio ahí que está generando cargas, claramente eso va a disminuir y tendría que estar el paralelo en todo caso hacia el otro lado para que sea válido, porque si no fallaría simplemente hacia allá, ¿cierto? Eh, pero en ese caso, eh, pucha, ahí está. En ese caso, podría yo considerar eso en el cálculo, pero cuidado que la pregunta que tú te tienes que hacer para cuando lo consideras es, ¿puedo contar con ese edificio todo el tiempo que voy a tener esta fundación? ¿O puede que alguien lo retire? ¿Puede que alguien lo demuela? ¿Puede que alguien me sigue? Muchas veces uno no puede contestar esa pregunta para los 100 años o el periodo de esta estructura en forma afirmativa, porque yo no controlo lo que está en la estructura al lado y por lo tanto no lo consideramos a pesar de que sí me podría estar ayudando. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Pero teóricamente tienes toda la razón, se debería y se podría considerar. Perfecto. Entonces, dijimos aquí, vamos a tener entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto quiere subir, tal como vimos en la foto, esto se quiere mover hacia allá. El suelo aquí entonces responde, tratando de evitar que esto suba. ¿Cuál es la resistencia que voy a tener aquí en el borde? ¿Cuál es la resistencia del suelo, tau, resistente? Si mis parámetros de resistencia son estos, ¿cuál es mi resistencia? C más tangente. C más tangente de phi, ya. Y en este caso, ¿cómo sería eso entonces? El tau resistente en condiciones de análisis de tensiones totales. C sería SU, sigma n tangente phi, tangente de 0, 0. Por lo tanto, mi resistencia es simplemente el SU del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tengo esa resistencia SU del suelo. Y la pregunta es, ¿qué hago para determinar ese factor de seguridad? ¿Qué es lo que
o más que factor de seguridad, ¿cómo determino entonces, si quieren aquí, cuánto es la carga Q último que podemos aplicar? ¿Cuándo yo empiezo a tener falla de ese suelo? ¿Cómo podrían ustedes, cómo piensan ustedes que podríamos calcular ese Q último? ¿Qué equilibrio límite podríamos hacer? ¿Podemos hacer sumatoria de fuerza en X? ¿Podemos hacer sumatoria de fuerza en Y? ¿Conviene hacer sumatoria de momento? Cuéntame, ¿qué creen ustedes ahí del dibujo que nos convendría hacer? ¿Sería mejor hacer sumatoria de momento? Perfecto, ¿cierto? Sumatoria de momento, ¿por qué es lo más óptimo? Porque la superficie circular, como de Perfecto. falla, Y esta fuerza resistente, SU que estoy dibujando, es tangente siempre a esa superficie de falla. Así que lo más sencillo acá es hacer una sumatoria de momentos en este punto cero. Entonces, hagamos sumatoria de momentos en ese punto cero, lo vamos a igualar a cero, que sería el momento crítico, justo cuando yo obtengo el Q sub último. Y entonces, ¿qué ecuaciones tengo? Veamos. Primero, la solicitante sería desde el punto cero, Q último por V. ¿Qué es lo que es Q último por V? ¿A qué se estaría, si quieren aquí le agregamos un 1? ¿Qué sería el Q último por V por 1 o por L, ¿cierto? El largo de la fundación. Lo voy a hacer aquí por metro lineal nomás, pero podría ser el L, el largo de la fundación. ¿Qué es lo que es eso? Q, que es una tensión por esta área que es V por 1. ¿Qué es lo que es? Q, ¿Una fuerza? una fuerza. Perfecto. Entonces tengo ahí una fuerza. ¿Qué me falta ahora para tener el momento con respecto al punto O? La distancia. La distancia o el brazo, ¿cierto? ¿Cuál sería el brazo aquí de la fuerza que estoy analizando? La fuerza que estoy analizando, ¿cierto? Es esta que está ahí. Toda esa que está ahí. ¿Cuál sería el brazo de esa fuerza? B medio. B media. Perfecto. Entonces, por B, ¿qué pasó aquí? Por B medios. Esa es la solicitante. ¿Cuál sería la resistente? Entonces le igualo a la resistente, ¿cierto? Digo, sumatorio de momento igual a cero significa solicitante es igual a la resistente, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la resistente que tengo? ¿Qué me está evitando que este suelo salga hacia arriba? El SU. El SU, perfecto. ¿SU por qué? por V. Primero tengo que pensar en fuerza, ¿cierto? SU por qué sería una fuerza. SU es tensión, ¿cierto? Tiene unidades de kilopascales, normalmente usamos el SU. Entonces tengo ahí tensión. ¿Por qué cosa tengo que multiplicar para que sea una fuerza? Por un área. Por el área. ¿Cuál sería el área donde está actuando SU? ¿Ese semicírculo o la superficie? Perfecto. Todo este semicírculo que está acá, ahí es donde está actuando SU, por de nuevo un metro de pizarra hacia adentro. Pero ¿cuánto sería entonces, dado que el área sería el perímetro por 1 hacia adentro, cuánto sería ese perímetro? Si es el semicírculo. Pi por V. Perfecto. Pi por V, ahí tengo la fuerza. ¿Cuál sería mi brazo en este caso? Sería de nuevo por V. De nuevo por V. Por lo tanto me queda pi por V al cuadrado. Más algo más le tengo que sumar a la fuerza resistente, ¿no? La fuerza que ejerce la carga muerta. Perfecto. ¿Y cuánto sería entonces, más que la fuerza, estamos haciendo análisis de momento, pero te entendí, sería el Q0? ¿Por qué cosa sería la fuerza primero? Estamos hablando, para que todos se sitúen, en ese lado de ahí. Toda esa fuerza que me está
ejerciendo eso de ahí que se transformaría en un momento cuando lo multiplique por el brazo. ¿Cuánto sería entonces? Por B por 1, que sería el área. Perfecto, por B por 1, o sea, semejante a lo que tenía hacia el otro lado de este centro, por B por 1, eso sería el área, y el brazo, ¿cuánto sería? B medio. Por B medio. Entonces, ahí ustedes pueden ver, aquí voy a borrar un poquito acá, un segundito porque no tengo ya más pizarra. Entonces, borro por aquí, y me corro desde aquí, de esa ecuación acá, ay, perdón, ahora sí, ahí hasta acá, y me va a quedar entonces despejo el Q último, que es lo que ando buscando. Q último va a ser igual a Q0. Sí, ¿por qué Q0? Porque miren, aquí tengo el B, B medio, lo mismo que tengo acá, por lo tanto me queda Q0, más aquí el B al cuadrado se me va, B por B es B al cuadrado, aquí también tengo B al cuadrado, por lo tanto se me va. Eh, entonces sería más 2 pi por SU. ¿Me siguen? ¿Vieron cómo pasé de esa ecuación a esta acá? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Súper. Entonces, hemos llegado a que con esta superficie de falla sencilla, mi Q último, en este caso de tensiones totales, ¿cierto? C igual a SU, phi igual a 0, es igual a Q0 más 3,14, digamos 6,28 por SU. ¿Sí? Esa es la solución que estoy obteniendo con esa superficie de falla. Si ustedes, vamos a ver más adelante, que la solución exacta que ocupamos hoy en día, para ya, ¿cierto? Con estos autores que ya usan esta superficie de falla más compleja, es que esto es exactamente igual, pero este término aquí pasa a ser 5,14. O sea, la ecuación que ustedes calculan, si yo voy a hacer un edificio, hoy en día sería Q último es igual a Q0 más 5,14 por SU para análisis de tensiones totales, si es que tengo un suelo que voy a representar su resistencia como C igual SU y phi igual a 0. O sea, no andamos muy lejos con este supuesto que teníamos acá. ¿Me sigue la idea? ¿Vamos bien? ¿Se entendió el ejemplo? Y ese parámetro del 5,14 sale como de ensayo y error al final, o sea, de laboratorio. Ese 5,14 sale de, bueno, las formas salen básicamente de los laboratorios en algunos autores, en otros hicieron modelación numérica, etcétera, y ahí pueden después despejar y determinar ese 5,14 más, en forma más exacta. Ah, ya. Pero básicamente en cambiar la forma de esa superficie de falla. Pero lo que quería mostrar es que aún con una forma muy simplificada como esta superficie de falla circular, bueno, andamos bastante cerca. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Súper. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, solamente, bueno, esto a pesar de que es una aproximación, ¿cierto? No lo ocupamos finalmente para la práctica, sí me puede servir en problemas prácticos. Por ejemplo, cuando yo tengo, digamos que aquí tengo, eh, pongámosles números. Pongámosle número. Tratemos de hacer un ejemplo aquí numérico. Supongamos que tengo una fundación de un ancho P igual a 1 metro, L igual a 2 metros. ¿Ya? Tengo un suelo que tiene en SU igual a 40 kilopascales, o sea, un suelo más o menos blando, con un phi igual a 0. Estoy haciendo resistencia de análisis de tensiones totales. Y resulta que yo requiero para este proyecto, yo requiero un Q admisible estático de, digamos, 5 kilos partido por centímetro cuadrado. O sea, yo tengo
supongamos que esta fundación ya fue diseñada y esto se encuentra a 1 metro de profundidad. Tengo este suelo, tiene un gamma, lo voy a simplificar aquí, pongámosle algo distinto al 20 que siempre pongo, a 16 kilonewton por metro cúbico, y tengo esa fundación, ya está construida, pero quieren aumentar la carga que tenía esa fundación a este valor de 5 kilos por centímetro cuadrado. ¿Me siguen la idea? ¿Cuánto sería primero que nada entonces el Q admisible en este problema? Ustedes calculenlo ahora. ¿Cuánto sería ese Q admisible? Y usen la fórmula exacta que les mostré anteriormente, no la que derivamos de la superficie falla circular, sino que usen la exacta. ¿Cuánto les daría? Calculen por favor y me dicen. ¿Se entiende la pregunta, cierto? Profe, ¿el 5 kilogramos por centímetro cuadrado es el que se quiere aumentar a eso? ¿O es el que ya está? Ah, no, el que se quiere aumentar o no. Es el que se quiere llegar, claro. Si es que se me da el resultado, a ustedes les da el resultado que Ah, es sí, sí. 6, estamos ok. Ahora, espero que no me dé. Esa era mi idea inicial. Y ahí vamos a ver qué podríamos hacer, ¿ya? Pero no Claro. estoy inventando los números ahora, así que no sé si no me va a dar o me va a dar, pero ahí calculo. Cinco kilogramos por centímetro cuadrado es igual a 500 kilopascales por si acaso. ¿Alguien calculó cuánto les da el Q admisible? Entonces lo que tienen que usar ahí es el Q último, es igual a Q0 más 5.14 por SU. ¿Cuánto les da el Q admisible? ¿Alguien tiene algún valor? Ciento 221,6. ¿El Q admisible o el Q último? El Q admisible, profe, lo tengo que dividir por 3. Exactamente, estamos viendo el caso estático, así que sería el Q último dividido por 3. Entonces sería 73,9 o 86. Perfecto. Entonces sería 73,9 kilopascales. Claro. Y nosotros necesitamos 500. Estamos lejos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora síganme la idea. Tenemos 73,9. Necesitamos 500. Entonces uno lo que podría hacer aquí, por ejemplo, yo pongo abajo, voy a borrar de nuevo, voy a dejar aquí 73,9, necesitamos 500. Allá vamos. Y voy a borrar aquí para poder dibujar debajo acá. Entonces supongan que ustedes, si yo les digo, ¿saben qué? Tenemos una malla metálica acá abajo que la podemos instalar a, digamos, ¿cuánto? A medio metro de profundidad desde el sello de fundación. Entonces la pregunta es, ¿y esa malla metálica la podemos medir? Y tenemos una resistencia a esa malla metálica de, voy a poner aquí, 500 kilonewton, mucho, voy a bajarlo un poquito,
20 kilonewton por metro. Perdonen ahí el desorden, voy a hacerlo bien. Estoy tratando de calcular si me da algo interesante. Tenemos una malla de 20 kilonewton, o sea, 2 toneladas por metro de fuerza. Entonces la pregunta es, alguien dice, ya, y si ponemos esa malla acá abajo, metálica, eh, ¿podré subir de estos 73,9 a estos 500 kilopascales de resistencia? La pregunta entonces para ustedes, ¿cómo podrían calcular si es que hay un efecto de esa magnitud o alguna aproximación? ¿Cómo podrían ustedes definir eso de lo que hemos visto? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. Sería haciendo eso de la sumatoria de momentos. Creo que si está hablando no se escucha, creo. Gracias, ahí está. Entonces, de nuevo, Ahí sí. perdón. Entonces, poniendo esa malla T, perdón, esa malla, ¿cierto? Voy a tener esa fuerza T ahí en ambos lados, que es una fuerza horizontal, porque como es una malla rígida, va a seguir esa distancia así, en esa dirección horizontal, y sabemos que esa tiene una resistencia máxima, esa malla, de 20 kN por metro, 2 toneladas por metro. ¿Cuánto aumentaría entonces ahora esa capacidad de soporte que voy a tener bajo la fundación, dado que le pongo esta malla metálica? Para tratar de evaluar si es que esa malla metálica me salva y puedo llegar a valores por sobre los 500 kilopascales. Traten de calcular ustedes haciendo lo mismo que hicimos anteriormente sin la malla, digamos, con la superficie falla circular, con sumatoria de momentos, etc. ¿Ya? Traten de hacerlo ahí por su cuenta y me avisan cuánto les da. ¿Todos entienden la idea? Catalina, Arlene, Alejandro. Contar la malla, ¿no? Eso es lo que... O sea, considerar ahora que existe esta malla y que me está agregando esta fuerza T adicional de 20 kilonewton por metro. Entonces tengo que agregar esa influencia en mi sumatoria de momentos que teníamos antes. Ya. ¿Cuánto me daría entonces ese Q último? O sea, sigo teniendo la misma ecuación, Q último por B por 1 por B medio es igual a Q0, perdón, por B por 1 por B medio, por, voy a borrar aquí un poquitito, por más, perdón, LCU por pi, SU por pi por B, por B.
Eso es lo que teníamos ahora. ¿Dónde? Entonces ahora me falta agregar, ya sea a este lado o a este otro lado, la contribución de esa malla metálica. Perdón. Traten de calcular y me avisan. ¿Alguien que tiene una idea de cómo hacerlo? Perdón. Ahí dejaban, para no quedar tan grande el archivo mientras estábamos en silencio, lo había dejado sin grabar. Bueno, pero básicamente lo que estábamos diciendo que quedó sin grabar era de lo cierto, de por qué era por metro lineal o podía haber sido por los 2 metros y cómo funciona esta malla entonces en estos casos. Y la podríamos reemplazar por otro elemento también como un geosintético o algún otro elemento que me dé una fuerza. ¿Más dudas, preguntas? No sé si escuchan afuera los pajaritos, ¿no? Seguramente no con estos micrófonos no se escuchan. No se alcanza a escuchar, profe. Tengo los pajaritos ya. Un segundo, entonces volvamos acá. Bueno, aquí tienen otra foto más también de una posible falla circular, que aquí en realidad es licuefacción, pero también esa licuefacción se puede poner ahí una falla circular. Bueno, finalmente vamos a tener distintos autores que van a jugar con las formas, tal como nosotros lo hicimos ahora con esta forma simplificada circular, van a jugar con otras formas y van a llegar entonces a otras soluciones para el Q último. La primera y más conocida es la de Terzaghi. Terzaghi ya ustedes lo han escuchado en consolidación, etc. Y Terzaghi llega a que el Q último es igual a C por NC por un CS, voy a explicar al tiro qué es lo que es, por más Q0 por NQ, aquí cambié Q0 para que siguiera nuestra notación, que aquí le pone Q barra, más un medio de gamma por B N gamma por S gamma. Primero que nada, entonces, esta es la primera, esta es tiene la forma que ocupamos hoy en día de ecuación de superficie, de capacidad de soporte, perdón, y tiene algunas cosas adicionales que ya empezamos a ver, por ejemplo, aquí esos factores de forma que están aquí, SC y S gamma. Entonces, Terzaghi dice, ¿sabe qué? Dependiendo ahora si su fundación es corrida, strip, si es redonda o si es cuadrada, usted tiene que usar una superficie, un factor de forma que va a modificar levemente, ¿cierto? Para arriba o para abajo, su capacidad de soporte última. Y eso es lo que se ve aquí en esos factores que él ahí está proponiendo. Los valores de ahora, NQ, NC y N gamma, NQ, NC y N gamma, por ejemplo, N gamma, NC para el caso phi igual a 0, NC es de 5.14 el que ocupamos hoy en día. Me parece que aquí en Terzaghi es un poquitito, no me acuerdo el exacto, a ver, déjeme calcularlo. O creo que está después, veamos aquí en una tabla. Un segundo, esta es una de Terzaghi, NC 571, es un poco mayor de lo que usamos hoy en día. Ahí estoy.
pero tenemos un valor entonces NC 5,14, 5,71 según Terzaghi, que sería lo que estamos viendo acá, y ya sabemos más o menos cómo determinarlo, que lo vimos ahí en un caso sencillo con esa superficie falla circular. Pero entonces los valores de NC, NQ, N-gamma, NC, NQ y N-gamma dependen del ángulo de fricción phi del suelo. Y vamos a ver que están en tablas, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos esa fórmula, lo voy a copiar de nuevo aquí, así que me alcanza el lápiz porque no hay mucho espacio. Pero tengo el Q último, entonces es CNC. Le voy a borrar aquí los factores de forma, para que tengamos la fórmula general, NQ más un medio de gamma B N gamma. Esa es la fórmula general que vamos a tener y vamos a ver que distintos autores van a poner algunos factores de corrección, pero esa es la que importante general que vamos a tener. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Todo bien? Entonces la última es la fórmula que como oficial o general. Claro, esta es la general y vamos a ver que va a ir cambiando algunos factores dependiendo del autor. Pero en general, incluso sin considerar los factores, ya vamos a andar para práctica bastante cercano a lo que uno usaría como diseño real en una fundación. Ah, perfecto. ¿Alguna otra duda? Pues aquí tenemos la fórmula de Terzaghi. Aquí tenemos otras figuras donde muestran Terzaghi y Hansen la forma que tiene de falla Meyerhof. Se encuentran, se van cambiando un poquito las formas, pero son todas la misma idea. En todos van a reemplazar esto por un Q0. Aquí le ponen QR, la misma idea. Entonces reemplazan eso lo que está por sobre el sello de fundación. Desprecian esa resistencia al corte, solamente lo ponen como peso muerto todos los autores. Ahí ven de nuevo otra foto de la superficie falla, que se basaron algunos de los autores para determinar entonces esta resistencia que ustedes podrían poner ahí a esa fundación. Aquí tienen los valores de NC, NQ y N-gamma para los distintos valores de phi. Entonces aquí ustedes sacan el phi del suelo y pueden obtener ya de estas tablas o de las ecuaciones que estaban antes también, cuál es el valor de NQ, NC y N-gamma. Y resolver el problema. Entonces, hoy en día en realidad este es un problema que es más o menos fácil de resolver, porque lo que necesito saber es cuál es el phi del suelo y determino cuál es mi NC, NQ, N gamma, y eso me va a determinar cuál es mi Q último a través de las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Aquí está en forma gráfica cómo varían, ¿cierto? El NQ, N gamma, lo mismo que vimos anteriormente, no hay ninguna novedad, solamente que gráficamente. Y aquí ven un asunto que puso Terzaghi para falla local, que él dice ¿sabe? Que hay que corregir esa fórmula del Q último y además use estos NC, NQ y N gamma que están acá, perdón, N gamma, que están en esta ecuación de acá. Eso es para falla local, o sea, esa falla como, como por punzonamiento. En realidad, perdonen aquí, esto es más falla de punzonamiento que local. Punzonamiento, eso lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿cuándo vamos a ocupar esta fórmula aquí, en la práctica profesional? Si esto es para funcionamiento. Nunca. Nunca. Así que solamente te lo muestro para que vean que alguien se dio la lata de hacerlo, pero en realidad no lo ocupamos nunca esto en la práctica profesional. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Vamos a hablar entonces, próxima clase, de distintos modelos, de cómo obtener esa capacidad de soporte para distintos modelos, y vamos a empezar a aplicarla ya, y tratar de hacer cálculos en distintas condiciones. ¿Les parece? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Nosotros en particular, ¿qué vamos a ocupar? ¿Vamos a ocupar el modelo de Terzaghi o como lo de la fórmula general? Mira, yo en general ocupo más que nada este modelo de Hansen. Ahí les voy a mostrar el porqué. Vamos a ver que Terzaghi normalmente tiende a ser más conservador en todo, cuando uno analiza taludes,
consolidación, lo que sea, Terzaghi fue el primero en todo y por lo tanto como es el primero tiende a ser siempre más conservador. Y estos otros modelos son menos conservadores y tienden a acercarse más a la realidad. Por lo tanto, ahí les voy a mostrar con los valores de la próxima clase por qué normalmente yo uso Hansen. Ahora, no hay ninguna norma que te diga usa 1 o 2 o 3, digamos. Ustedes pueden decidir en realidad cuál van a usar. No sé si contesta eso tu pregunta. Pero ¿cuánto es lo que varía, por ejemplo, entre un modelo y otro, como los distintos valores? Por ejemplo, un 5%, algo chico. Ahí está, mira. Primero que nada, el NC, estos son los valores de los modelos, dejando Terzaghi de lado, lo pueden comprar con Terzaghi, pero estos son ya, dejemos Terzaghi, era más antiguo. El NC y el NQ básicamente es el mismo en todos estos modelos, los más usados Meyerhoff, Hansen y Basic, y el único que cambia es el N gamma, que es el que está aquí. Y ustedes pueden ver acá que hay una variación que puede ser de un 10-20% en el valor de N gamma. Y el de Hansen tiende a ser, dentro de estos más usados, el más conservador, con el valor más bajo de N gamma. ¿Sí? ¿Ahí contesta tu pregunta? Sí, profe. Gracias. Y el NC y el NQ son iguales. Entonces, por eso en realidad aquí yo soy más conservador y uso el de Hansen, que dentro de los modelos menos conservadores, porque me alejo del Terzaghi, que ya es más conservador, es del más conservador. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Entonces, me despido, nos vemos, cuídense, tengan buena semana y nos estamos viendo la otra semana. Chao, Chao, profe. profe, que esté profe. bien. Chao, Chao, cuídense. profe. Profe, Que la gracias. bien. Nos vemos. Chao, profe.